Paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Vamos a continuar deleitándonos de estos mensajes que Dios a través de su palabra nos dejó, y que gracias a aquellos hombres y mujeres que toman de su tiempo para escudriñarla y así también dejarla escrita a través de escuela sabática. En este momento, hermanos, vamos a continuar en el estudio por medio de esta predicación, la cual ustedes ya habrán visto el título, tiene la eficacia del Evangelio de Dios. Porque es importante que entendamos y tengamos claro del por qué y para qué estamos aquí. Todo lo que se hace tiene que tener un fin en mente, porque no solamente debemos hacer las cosas, porque hoy es día sábado y toca ir a la iglesia y ya. Tiene que haber una razón, un motivo principal por el que estamos aquí, y que debemos de trabajar en eso para lograrlo, porque es fundamental que nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, pues tenga ese conocimiento que es la palabra de Dios, y sobre todo el ejemplo para aquellos que aún no la conocen. Es por ello que la eficacia del Evangelio de Dios primeramente se tiene que ver en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, etcétera. El Evangelio, hermanos, como ya todos o la mayoría sabemos, es o tiene como significado buena nueva o buenas noticias, que en este caso serían las buenas noticias de salvación. La eficacia de estas buenas noticias, porque son buenas noticias para alguien en específico, que viene siendo cada uno de nosotros. Pero a veces pasa que aunque sean buenas noticias, pero pues si yo no la entendí, o yo no me interesa, o no la escuché, pues no hace ningún efecto en mi vida. Pero estas buenas noticias que nos trajo el Hijo de Dios tienen un propósito: hacer un efecto bueno en nuestra vida. Porque a veces si alguien lo escucha y no lo entiende, le afecta, le perjudica, y en vez de darle un buen efecto, le hace daño. Y a algunos les ha pasado, porque la vida cambia. La eficacia del Evangelio en nuestras vidas significa que va a haber un cambio en cada uno de nosotros. Si antes el joven era mal hablado, irrespetuoso, desobediente, etcétera, cuando entiende el propósito del Evangelio en su vida, cambia. Igual los adultos entendemos, si antes teníamos algún vicio, alguna adicción, algunas cosas que nos afectaban o aparentemente estaban bien, las tendremos que cambiar. Y esa es la importancia que debemos de nosotros tener bien claro. Es importante que sepamos bien qué hacer para que la palabra de Dios haga un efecto positivo en nuestra vida. Eso es importante. ¿Qué hacer para que la palabra de Dios nos venga? Porque a veces suele pasar, vamos al hospital, nos enfermamos por X enfermedad y nos recetan la medicina. Mira, esta pastilla es para esta hora, esta es para esta hora, tómate este tanto y este tanto. Pero si no lo hacemos como nos los están recomendando, pues o no nos curamos o nos puede hacer daño, porque no seguimos las instrucciones, y en vez de que nos ayude, nos afecta. Y el Evangelio puede causar un efecto positivo a nuestras vidas si seguimos las instrucciones. Pero si no las seguimos como Dios manda, pues va a haber algún resultado no positivo. Y muchos van a empezar, y más de uno, si es que no todos hemos escuchado: no, pues yo que voy a ir a la iglesia y hay puros llenos de hipócritas, o aquellos que se sienten más santos son los más, etcétera.
Y es que, hermanos, como dice por ahí un dicho, que cuando el río suena es porque agua lleva. En otras palabras, que pues en partes puede que tengan razón, y es porque no se ha entendido bien las instrucciones de cómo uno debe actuar después de conocer la palabra de Dios. Es importante que entendamos nuestra condición y que entendamos que estamos viviendo de una manera piadosa, pero como todo, en cualquier momento podemos faltarle a nuestro Dios. Y al faltarle a Dios es falta o es pecado. Y si encontramos que estamos en pecado, significa que debemos de buscar cómo solucionarlo. Porque para remediar un mal hay que primero detectarlo. Y puede que quizás alguno pueda decir, bueno, es que pues yo estoy bien, yo no estoy mal delante de Dios. Y qué bueno. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 10, nos dice, Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 10 nos dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con esto dicho, hermanos, nadie de aquí puede decir es que yo no me he equivocado, es que yo no he cometido pecado. Dice que si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Significa que de alguna u otra manera podemos llegarle a faltar a nuestro Dios. Y la consecuencia a ello, y porque en Eclesiastés capítulo 7, verso 20 también dice, hermano, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ciertamente es la realidad, es la naturaleza de la vida, que a veces sin pensarlo ya nos equivocamos, o a veces hasta meditándolo primeramente y después se comete el acto. Entendemos aquí que todos de alguna manera le faltamos a Dios. Y según Romanos capítulo 6, verso 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la paga que debiéramos de recibir. Romanos 6, 23, más nos sigue diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios no es eso. Es una consecuencia que debiera ser para cada uno de nosotros que faltamos a Dios. Ya nos equivocamos, ya pecamos, merecemos la muerte. Pero Dios dice, pero yo tengo un regalo para ti. No te lo mereces, pero te lo quiero dar. Y eso es una oportunidad más. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo que podemos obtener. Y con esto dicho, hermanos, pues entendemos que no todo está perdido, que hay una salida, hay una solución a nuestra situación, que es muerte segura, porque de alguna manera le faltamos a Dios. Pero dice, aunque te la mereces y debiera ser la consecuencia, yo tengo algo más para ti, y eso es un regalo muy especial, vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Para qué venimos a este lugar? Porque entendemos, ok, es verdad, la Biblia lo dice, soy un pecador. De alguna otra manera le faltamos a Dios y merezco la muerte. Pero la Biblia también me dice que tengo un regalo especial que me está esperando. Y eso es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que el regalo esté ahí no significa que ya automáticamente yo lo voy a recibir. Nosotros tenemos que hacer algo para poder
obtener ese regalo. Porque es un regalo de Dios, pero es un regalo que nosotros debemos de ganárnoslo. Un regalo que nosotros tenemos que venir y sí, decirle sí lo quiero. Y eso es lo importante. Y lo más hermoso de todo esto, hermanos, de la vida cristiana, de conocer el Evangelio de Dios, de que a pesar de que merecíamos la muerte, se nos da un regalo que es de vida. Ahora está en uno, si quiere uno recibirlo. Primeramente reconocemos que estamos mal y que no debiéramos de recibir ese regalo, pero esa es la grandeza de Dios, que dice, aunque no te lo mereces, aquí está. ¿Y qué debemos hacer para cambiar nuestra situación? Bueno, ya leemos que hay una solución, hay una salida y nuestra vida puede ser diferente si nosotros entendemos lo que es el Evangelio. San Juan capítulo 3 verso 16, lo hemos leído y algunos o todos nos lo sabemos de memoria, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro destino era la muerte. Nuestro destino era la perdición. Pero Dios dice que amó tanto a su creación, al mundo, que ha dado una opción. Y esta es su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entendemos ahora que hay algo que vamos a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ya está el regalo ahí. Ahora tengo que hacer, creer que ese regalo es para mí. Creer que ese regalo me conviene. Aceptarlo. Por eso llegamos aquí, porque buscamos la solución a nuestros problemas, a nuestras cargas que tenemos que a veces nos quitan el sueño, nos estresan. Y aquí una solución. Aquí está un regalo que tú lo puedes obtener, dice, y eso es, cree en el Hijo de Dios, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Ese es un requisito, ese es un paso que debemos hacer, que debemos tomar. Creer que realmente existió el Hijo de Dios y que está ahí para ayudarnos. Ese es el primer paso que debemos de tener claro. ¿Y qué puede hacer el Hijo de Dios por mí? Bueno, primeramente dijo que nos va a dar vida. ¿Y qué significa eso? Bueno, sabemos que va a haber vida eterna en algún momento. Después de que todo esto pase, viene el reino milenial. Vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, ¿qué va a pasar? Tenemos años por vivir, acontecimientos que ver, pero teniendo la certeza de que ya conocemos del Hijo de Dios y de que no estamos solos, ¿qué puede hacer por mí? Dice San Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Algo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra en aquel entonces, leyó y les declaró a aquellos hombres, aquellas personas que estaban ahí presentes con Él. Dice San Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 21. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, y conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Les dijo: aquí estoy yo para hacer
estos grandes milagros. Porque la lista de cosas que está aquí, hermanos, son listas de enfermedades de las que hoy podemos decir que no se pueden recetar pastillas, o no hay un médico que diga yo te curo de esta depresión, yo te curo de esta ansiedad, yo te curo de esta enfermedad mental. Estas listas de enfermedades que están aquí, dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que han sufrido tanto y que ya a veces hasta ni le encuentran sentido a la vida. O son tantas cosas que han pasado que piensan que ya no tiene sentido vivir. O que incluso he escuchado que dicen que se mueren por dolor en el corazón, porque tanto sufrieron y les duele ciertas situaciones que han llegado a morir. Y hermanos, eso lo conocemos. Una operación de corazón es tan peligrosa que muchas veces la gente se muere, porque es un órgano fundamental en el ser humano, pero también muy peligroso para tocarlo. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, Él vino, ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién será? Cada uno de nosotros sabe lo que padece, lo que sufre, lo que siente y lo que tiene adentro. Y si tenemos algo ahí adentro que sentimos que nos está doliendo, que nos está lastimando, Él lo puede curar. También dice para pregonar a los cautivos libertad. ¿Quién se siente preso? Quizás en este momento, hermanos, podemos decir, no, es que Jesucristo me libertó. Pues sí, porque Él vino y nos libertó del pecado, rompió las cadenas que nos ataban el pecado. Pero hermanos, algunas personas, incluso podemos conocerlas, amigos, vecinos, conocidos, que creen ustedes que los tienen bien atados. El más famoso y conocido y que hasta ha matado a personas. Una de ellas es el vicio del alcohol. Los tiene agarrados y dicen, es que no lo puedo dejar. Y es triste porque quien ha tenido a un conocido, algún familiar en esa situación, se siente uno impotente de cómo te puedo ayudar si te estoy ofreciendo opciones. Mira, te llevo a un centro de rehabilitación, mírate, ¿qué necesitas? Pero dicen, es que no lo puedo dejar. O las drogas, que a veces están tan metidos en las drogas que terminan muriendo. Y hay infinidad de vicios que la gente la tiene atada, está esclavizada. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, Él vino para pregonar a los cautivos libertad. Aquellos que dicen, es que yo no lo puedo dejar, me tiene agarrado. Él dice, sí lo puedes dejar. Aquí estoy para ayudarte, porque a eso vino, dice, para poner en libertad a los quebrantados, aquellos que los tiene atado un dolor, y para predicar el año agradable del Señor, que viene siendo esas buenas noticias de salvación. Hay una salida, hay una solución. ¿Tenemos algún familiar, algún hermano, algún hijo, algún padre que se siente que está atado, que no puede salir de su situación? Hay una salida. Hay una salida y una solución. Y Él lo dijo y comenzó a decirles en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy Él estaba ahí para hacerlo realidad. Y hoy nosotros estamos escuchando este mensaje para también ser libres. Porque hermanos, ¿quién puede llegar a ser feliz con una adicción, con un vicio, con una enfermedad?
que aparentemente no tiene solución. Por más que intente uno y diga, es que es difícil. Y los familiares se duelen y los familiares se sienten también. Pero entendemos que Jesucristo vino con un propósito en mente. Y ese es dar libertad a aquellos que están cautivos, atados en un vicio, en alguna enfermedad que los está matando. Porque Él no quiere que se pierda uno. Y mayormente nuestro Dios, el creador del universo, que dice que tanto amó al mundo que envió a alguien a salvarnos. Pero está en uno que diga, sí, sí quiero, ayúdame. Porque escuchaba a alguien una vez decir, nuestro Señor Jesucristo también es un caballero. Porque a la fuerza, si no queremos, si no lo aceptamos, dice un dicho allá afuera, ¿verdad? Que a veces lo hemos dicho, que a veces a la fuerza ni los zapatos entran. Pues si no quieres, pues no hay problema, ¿verdad? Es decisión de uno, es personal. Pero ya tenemos la solución, que viene siendo venir a Jesús. Y Él lo dijo también cuando estuvo aquí en la tierra, en San Mateo capítulo 11, capítulo 11, verso 28, San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28, que dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Vengan. Eso es lo que tenemos que hacer, venir. Y ya estamos aquí. Y eso es lo hermoso, y los felicito a cada uno de ustedes, ya estamos aquí. Hemos venido y lo estamos escuchando, y su mensaje es, yo te puedo ayudar. Antes de darte esa vida eterna, te tengo que curar, te tengo que desintoxicar, te tengo que limpiar. Y para eso te tengo que alimentar también, con un alimento y un agua que nunca más vas a volver a tener sed. Porque Él así lo dijo. Él lo dijo en San Juan capítulo 6, verso 35, nos dice, yo soy el pan de vida. San Juan capítulo 6, verso 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Y es aquí donde entra la retórica, porque dice, bueno, yo soy el pan de vida, y acaso nos los vamos a comer, y si se termina, ¿qué va a pasar? Bueno, Él, su enseñanza, su poder es el que nos puede alimentar espiritualmente. Porque Él lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra también nos alimenta internamente, nos fortalece. De hecho, esa palabra nos da una fortaleza increíble. Porque a veces estamos desanimados, tristes, que ya no le encontramos sentido a la vida, y escuchamos ese mensaje y nos da una fortaleza que nos renueva nuestras fuerzas. Es por ello que debemos de entender que para que el Evangelio, la enseñanza de Jesucristo haga ese efecto positivo en nuestras vidas, primeramente reconocer que le faltamos y que necesitamos ayuda. Segundo, que tenemos un regalo ahí disponible para nosotros. Solo tenemos que ir y decirle sí lo quiero. Venid a mí, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tercera,
recibir esa enseñanza como un pan de vida y esa agua que calmará nuestra sed. Y cuando la recibimos, cuando la agarramos y la hacemos nuestra, pues es ahí donde vemos el efecto. Porque si antes era más fácil hacer un acto prohibido delante de Dios, cuando entendemos el mensaje de salvación, el evangelio, lo pensamos y lo pensamos y lo analizamos y nos arrodillamos y pedimos ayuda y Dios nos ilumina. Porque entendemos que necesitamos ayuda y que está ahí, pero yo también tengo que hacer algo, tomarla, no ignorarla. Porque quien la ignora, y así venga años y años en la iglesia, pero si ignora la enseñanza, o como decía mi abuela, que le entraba por un oído y le salía por el otro, pues nada va a cambiar. Su familia, su futuro, su generación, en vez de que se quede en la iglesia, se van a terminar yendo. Porque no entendieron el mensaje de salvación. Y no se trata de que la iglesia se vayan los hijos, los hermanos, la familia. Se trata de que se llene, se queden y crezca la iglesia. Pero para eso es nosotros primeramente que debemos tener claro lo que debemos hacer. Entendemos que hay una solución, hay una salida, hay un regalo inmerecido que lo podemos obtener. Pero hay pasos a seguir para obtenerlo. Dice San Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16, donde encontramos ese mandato tan especial que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos y toda aquella gente que estaba ahí a despedirlo. San Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no es un castigo de Dios, simplemente el que no creyere es porque dijo: no me interesa, no lo necesito, no lo quiero. Y se respeta, Jesucristo también es un caballero. Pero el que sí acepta, el que sí lo reconoce, el que no lo ignora y dice que cree en él, y ojo aquí el detalle, y fuere bautizado, será salvo. Entonces ya vine, reconozco, Señor, que te falto y que me equivoco y que necesito ayuda. Y ya vine y entiendo que hay un regalo para mí, lo quiero tomar, lo quiero aceptar. ¿Qué tengo que hacer? Pues te tienes que bautizar, porque ese es el requisito que está dando nuestro Señor Jesucristo para aquel que quiera ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y algo interesante que le dice a aquella gente en el verso 15: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el mundo qué tan grande será? ¿Podremos algunos de nosotros recorrer el mundo entero? Puede ser, pues se requiere quizás dinero, pero aparte de eso también quizás conocer los idiomas, porque no en todo el mundo se habla el mismo idioma. Y va a haber muchas cosas que pudieran impedir que recorriéramos el mundo en su totalidad. Y una vez más, aquí se usa la retórica, usando id por todo el mundo. Pues el mundo no se puede caminar en un día. Pero al día de hoy, no vamos a ir a todo el mundo a recorrerlo y a predicar el evangelio. Tenemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a los que son padres de familia, a sus hijos. Que a veces no va a ser fácil porque algunos de ellos se rehúsan y lo ignoran, pero no todos. Y nuestra misión debe ser de que ellos conozcan
y se acerquen. Y esa va a ser la efectividad y la eficacia que el Evangelio hará en nuestra vida. E incluso la Biblia dice que cuando traemos un alma y se salva, viene siendo como una estrella en nuestra corona. Y qué hermoso se va a ver que estemos llenos de estrellas en aquella corona. Que podamos atraer a sus hijos, a nuestros hermanos, a nuestros conocidos. Esa va a ser la más grande eficacia del Evangelio. Ya vine, ya me bauticé. ¿Qué sigue ahora? Bueno, porque a veces puede pasar y suele pasar, ¿verdad? Vino, el hermano se emocionó mucho, conoció, se bautizó y en unos meses empieza a ser inconstante y después lo vemos solo en las fiestas. Y se pierde la eficacia del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya no se siguió los pasos que se tienen que seguir. Porque dice en San Marcos capítulo 10, verso 17 al 19, cuando este joven rico se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, San Marcos capítulo 10, verso 17 al 19, dice, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Qué interesante que aquí no le dijo bautízate, pero sí le dijo, porque la pregunta que le estaba haciendo este joven rico, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué obras buenas debo hacer? ¿Qué acciones puedo hacer? Y le dice, bueno, primero le deja claro que no hay uno más que bueno que Dios, porque si no fuera por Dios, Jesucristo ni siquiera estaría ahí hablando delante de él. Y le dice, y los mandamientos sabes. Y ya no le dijo los 10, ¿verdad? Pero pues le dio una lista de los mandamientos que tenemos acá en los 10 mandamientos. Entonces con esto entendemos, hermanos, que una es reconocer que faltamos a Dios y reconocer que hay un regalo para nosotros y venimos y nos bautizamos. ¿Y qué sigue? Me bautizo y ¿qué sigue? Bueno, dice, guarda los mandamientos de Dios. Ese es el proceso, el paso a seguir. Guardando los mandamientos de Dios. ¿Y ahora qué sigue? Pues mantenernos como hijos de luz. Fundamental para que haya eficacia, haya efectividad, haya buen fruto en nuestra vida cristiana. Dice Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Ya venimos, ya nos bautizamos, ya lo aceptamos y decimos que vamos a guardar sus mandamientos. Y por consecuencia también vamos a ser diferentes, como dice la lectura de Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Fundamental para que haya un buen resultado en nuestra vida del conocimiento de la palabra de Dios, dice, anda como un hijo, una hija de luz, porque ya no eres el que era como antes, que vivía en tinieblas, que no sabía, que ignorabas de este conocimiento. Ahora que lo conoces, en otras palabras,
practícalo. Y aquí lo interesante. Esta es la parte donde muchos nos quedamos atorados. Porque una cosa es el conocimiento, y muchos conocemos bastante, y otra cosa es la práctica. Y es ahí donde pasamos a la meta final, porque es ahí donde se sabe si de qué estamos hechos, si realmente entendimos el mensaje y realmente anhelamos ese premio, o solamente lo hacemos para quedar bien delante de los hombres. En la práctica es donde vamos a atestiguar, y es donde más vamos a evangelizar. Y eso está más que dicho, que dicen por ahí que las palabras conmueven, tocan, pero los hechos arrastran, jalan a las personas, porque oye, ¿por qué siempre andas con una sonrisa? Quizás, oye, ¿cómo le haces para estar tan tranquilo después de escuchar la economía va a colapsar y que se vienen las cosas y que todo va a aumentar y que no te estresas, no te preocupas? Porque tenemos a un proveedor, tenemos a nuestro Dios y no estamos solos, y debemos de actuar como que realmente somos merecedores de ese reino. Por último, vamos a leer aquí mismo, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 26 al verso 32, porque aquí tenemos también una lista de acciones que vamos a leer, y son estas acciones las que debemos practicar. Y eso es lo que me gustaría que nos llevemos todos a casa. Esta es la lista de acciones que vamos a procurar practicar, porque practicando esto habrá un buen resultado, habrá eficacia del Evangelio de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 26 al verso 32, porque aquí vamos a encontrar, aparte de estos 10 mandamientos que leemos cada viernes, cada sábado y en fiestas, las obras que debemos de hacer. Efesios capítulo 4, verso 26 al verso 32. Si me acompañan todos juntos, vamos a darle lectura. Y si en esta lectura, hermanos, encontramos ahí algo que nosotros nos falta practicar, pues está en uno decir: Señor, aquí me falta, Señor, aquí ayúdame, Señor, tú sabes todas las cosas, como dijo Pedro a Jesucristo, tú lo sabes todo. ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué estoy tambaleando? Ahí dame fuerzas para no fallarte más. Efesios capítulo 4, verso 26 al 32, vamos a darle lectura, que dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Amén. Antes, sed los unos para con los otros perdonadores, como Cristo, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y miren que sí nos perdonó, porque nuestra sentencia era la muerte, pero Él dijo: he aquí un regalo para ti, tómalo o déjalo, pero aquí está.
y está en uno si lo quiere tomar. Que el Señor nos bendiga, paz a vosotros.